Hola, bienvenidos a todos los que estáis conectados en este momento a esta primera sesión del BIM Day de Artec. Hemos querido juntar en esta sesión todas las novedades que hemos ido incluyendo en nuestro software, en nuestros programas en los últimos meses. Valoraremos y enseñaremos estas nuevas prestaciones, cómo aportan calidad y productividad al proceso de diseño de un proyecto de arquitectura en lo referente a su estructura y en lo referente a su presupuesto y valoración y medición. El workshop se desarrollará en base a varios puntos que os hemos enviado en la convocatoria. El primer punto que veremos es a partir del diseño de un proyecto realizado con alguno de los programas BIM 3D, Allplan, Archicad o Revit, ver cómo se plantea el diseño de la estructura. Haremos distintas opciones, utilizaremos distintos caminos, tanto desde el BIM 3D hasta Trical, como desde Trical hasta el BIM 3D, viendo que en función casi de la tipología o del esquema de trabajo de cada profesional se pueden utilizar diferentes sentidos de esta comunicación. Posteriormente pasaremos a ver en Trical de forma breve cómo se realiza la introducción y el cálculo de una estructura. Digo de forma breve porque el contenido principal de este workshop, de este BIM Day, es la integración y las comunicaciones, dejando un poco en un segundo plano lo que son las prestaciones intrínsecas de cada uno de los programas. Para esto os remito a los vídeos que tenemos en nuestra web o para los próximos workshops, que en este caso sí serán íntegramente dedicados a cada una de estas prestaciones. Entonces, os lo comento porque algún cliente en algún otro workshop de BIM ha dicho, pero es que no se han visto muchas funciones de Trical o no se han visto muchas funciones de GES. Efectivamente, porque queremos centrar el día de hoy exclusivamente en lo que es la comunicación y la interoperabilidad. Cuando ya tengamos esa estructura en Trical diseñada, veremos cómo vuelve al BIM. Y entonces nos adentraremos en el área de gestión de presupuestos, donde veremos la nueva versión de Mideplan que permite integrar el modelo importado desde IFC en una ventana que hemos creado, a partir del cual vamos a tener posibilidad de interactuar de forma gráfica entre los elementos, sus mediciones y el concepto clase de Mideplan, que incluye la generación automática de muchas partidas a partir de un único elemento. Al final sacaremos unas conclusiones sobre cómo estas nuevas funciones añadidas a las que ya existían nos proporcionan una productividad mejorada y al final pues preguntas y respuestas. Deciros también que va a estar abierto el chat, como los que habéis asistido en otras ocasiones, para poder hacer preguntas online que serán contestadas en el momento. Bueno, pues por mi parte, nada más, pasar a David Sánchez, que es la persona que va a hacer toda la presentación, con todas las comunicaciones entre todos los programas, y que disfruten de este BIM Day. Muchas gracias. Sí, gracias. Vamos a ir viendo estas partes que comentabas. Entonces, bueno, pues vamos a centrarnos en primer lugar en lo que sería el cálculo de estructuras y después analizaremos pues la gestión económica, la gestión de tiempos, de residuos, etcétera, con GEST y Mideplan. Entonces vamos a comenzar, vamos a partir de un modelo ya definido, hecho con algunos programas. Por ejemplo, en este caso estoy utilizando Archicad 19 y por aquí pues tengo este modelo que se ha diseñado en este programa y bueno, pues está definido con los elementos estructurales. Se podrían diseñar, por supuesto, también pues otro tipo de elementos que no sean estructurales. En este caso se han definido pues los estructurales. Por ejemplo, si seleccionamos por aquí este elemento, pues es un pilar, por ahí figuran sus características. Por aquí este otro elemento pues se ha diseñado como una viga, por ahí figura pues también su eje, su sección, los forjados, etcétera. En este caso pues se ha diseñado como un forjado estándar con un espesor de 0,30
Y bueno, pues vamos a ver cómo este modelo lo vamos a poder llevar a TreeCalc para realizar el cálculo y allí elegir pues el tipo de forjado que necesitemos, si es forjado unidireccional o reticular, o losa maciza, forjado de chapa colaborante, etcétera. Y también tenemos por este lado pues un muro, ¿no? y una losa de cimentación. Este mismo modelo, en este caso está creado con Archicad, pero se puede también utilizar cualquier otro programa BIM que tengáis, porque nos hemos centrado para hacer las comunicaciones en el formato IFC, que es el que permite, bueno, pues traspasar información entre unos programas y otros en 3D. Entonces, da igual si lo habéis hecho en Allplan, aquí tendríamos el mismo modelo. Y bueno, pues los elementos, pues igual, mantienen sus características, da igual con qué programas se hayan realizado. Por ejemplo, este pilar, si le hago doble clic, pues por aquí me muestra las características del pilar, sus dimensiones, el tipo de acero, etcétera. Por aquí los muros, etcétera. Vamos a verlo también en Revit. Entonces, bueno, pues por aquí tenemos también el modelo. En este caso lo vamos a girar con esta función que tenemos por aquí. Y bueno, pues tiene también todas las propiedades, los forjados y tal. En el caso de Revit hay aquí una opción que es ver el modelo analítico. Entonces, bueno, pues se puede utilizar también. El modelo analítico lo que nos muestra es los ejes de las barras, pilares, vigas, los forjados, el plano de definición. Y bueno, pues si lo vemos en el modelo 3D, pues figuran los elementos como sólidos, ¿no? Cuando seleccionamos cada uno de ellos, pues igual nos indica aquí el tipo de elemento de que se trata. En este caso, un forjado como forjado genérico de 30 centímetros de espesor y los pilares, las vigas o los distintos tipos de elementos, ¿no? Bien, hay una posibilidad que se intercambia también dentro del archivo IFC que vamos a llevar ahora hacia TreeCalc, que es intercambiar las fases, enviar las fases también en la exportación. Entonces, en el caso de Revit, por ejemplo, dentro del menú gestionar, por aquí está la función fases. Aquí se pueden crear distintas fases para la ejecución de la obra y cada uno de los elementos que se van definiendo está en una fase determinada. Por ejemplo, la losa de cimentación, aquí figura en sus propiedades que es de la fase 1, cimentación y pilares de planta baja. Por ejemplo, si selecciono este pilar, pues también pertenece a esa fase. Y bueno, pues por ejemplo, las cubiertas, en este caso, pues está en la fase 7, cubiertas de acero, ¿no? Cada uno de los elementos está en una fase determinada. Entonces, se puede cambiar directamente pues con esta lista desplegable. Y también es posible visualizar el modelo completo o de una fase determinada. Entonces, aquí, por ejemplo, si elijo que quiero ver solamente hasta la fase 4, cuando estoy en la vista 3D, pues aquí me muestra todos los elementos que hay hasta esa fase. Entonces, bueno, pues se puede de ese modo ir viendo en la evolución del proyecto según las fases que hayamos creado, ¿no? Esta sería la fase 2, la fase 3, etcétera. Bien, entonces esta información de fases se va a enviar también al archivo IFC que recuperaremos con TreeCalc. Vamos a importar el archivo. Bueno, habría que exportarlo en los tres programas pues mediante la función exportar IFC. Este es el formato de intercambio estándar de este tipo de modelos tridimensionales del edificio. Y una vez que lo tenemos exportado, nos vamos a TreeCalc y aquí tendríamos que utilizar la función archivo importar modelo BIM abrir. Entonces, podemos buscar el archivo en formato IFC. En este caso, pues lo tengo en esta carpeta del escritorio. Sería este que se llama estructura con fases. Y lo abrimos. Si el modelo tuviera distintos tipos de elementos, aparte de los estructurales, si tuviera también pues ventanas, por ejemplo, barandillas, escaleras, bueno, las escaleras son estructurales, pero si tuviera cualquier otro tipo de elemento, TreeCalc no lo va a leer, sino que va a leer únicamente los elementos estructurales. Los muros son opcionales. Si consideramos que nuestros muros son estructurales, porque tengamos muros de sótano, por ejemplo, o muros de carga de ladrillo o de hormigón o de termoarcilla, etcétera, pues los podríamos importar.
Los forjados normalmente también los vamos a importar. En este caso hay dos tipos. Serían los forjados horizontales, IFC Slab, y los forjados inclinados suelen ser IFC Roof, que es tejado, ¿no? Y luego las columnas, las vigas y otro tipo de barras en general podríamos importarlas. Si el modelo se hubiera dibujado muy lejos del origen de coordenadas, se puede trasladar al origen para que esté por aquí más cerca del origen de coordenadas, y luego cuando lo exportemos de vuelta se volverá a situar automáticamente en la posición original. Y aquí tenéis filtros para elegir si queréis importar todos los elementos o solamente aquellos que tengan un espesor determinado. Por ejemplo, si tenemos muros más gruesos y muros más finos, podemos elegir que se importen únicamente los gruesos porque consideramos que son estructurales, y los tabiques más finos pues podrían ser únicamente cerramientos o divisiones, ¿no? Entonces podríamos filtrar por su espesor. En este caso no lo voy a filtrar. Aquí está el nombre de la propiedad para importar las fases, que en el archivo IFC normalmente es este, aunque si utilizáis distintos programas, aparte de estos tres que estoy mencionando, pues es posible que algún programa lo exporte en una propiedad diferente. Bien, entonces ahora se está leyendo el archivo IFC que habíamos generado con cualquiera de esos tres programas. Aquí te enumera el número de elementos que se han recuperado, te permite girarlo con respecto a un eje vertical y crear otro archivo en formato NTR, que en este caso pues no lo voy a crear, no sería necesario. Entonces aquí veis que se están recuperando todos los elementos que figuraban en el modelo original. Tenemos por aquí la losa, es muy fina, ahora veremos cómo podemos hacerla más gruesa. Por aquí tenemos algunos pilares de acero. Veis que se ha recuperado el eje y la posición la geometría del pilar. Y bueno, pues hay algunos de hormigón, otros de acero. Hemos hecho aquí un modelo pues que incluya elementos de distintos materiales, ¿no? Y por aquí arriba pues igual las barras metálicas de la cubierta. Entonces, de momento esto no es una estructura de TreeCalc, pero vamos a ver los pasos que se podrían dar para convertirlo en estructura de TreeCalc sin necesidad de definir la geometría de nuevo. Bueno, antes de eso os quería comentar la posibilidad que tenéis de mover los ejes. Si no se hubiera prestado atención al crear el modelo BIM a los ejes, podríamos moverlos aquí en TreeCalc. En este caso sí están correctos, pero si quisiéramos moverlos, aquí tengo la barra de iconos del modelo BIM, se puede situar donde uno quiera. Y con este icono, por ejemplo, de mover eje, pues podríamos decidir que el eje del pilar en vez de aquí, pues lo queremos en la esquina. O también para las vigas, pues si queremos cambiarlo a una posición u otra. Entonces podríamos ir modificando los ejes para que el cálculo se pueda realizar correctamente. Sobre todo es importante definir los ejes para situarlos en las esquinas, en los casos en los que queramos que el pilar de esquina mantenga esa arista fija, porque aún no sabemos el tamaño del pilar. De momento lo hemos importado con las dimensiones que nos vienen en el modelo BIM, pero cuando calculemos la estructura es posible que tenga que aumentar su tamaño y, por tanto, pues esta arista se mantendrá fija. Pero lo voy a dejar en este caso en el centro. Y también existe la posibilidad de cambiar algunos de los lados de los elementos. Por ejemplo, en este caso estoy viendo que el muro se ha dibujado en el modelo BIM hasta la cara inferior de la viga. Sin embargo, para que el cálculo se realice correctamente, el muro debería llegar hasta la cara superior para que la viga apoye sobre él a lo largo de toda su longitud. Si no, ahora tenemos una separación que haría que esta viga flectara. Entonces, esta cara del muro la podemos desplazar también con este icono de mover lado. Y bueno, pues seleccionamos la cara que queremos mover y de un punto a otro. Entonces, si estas cuestiones las tenéis en cuenta a la hora de dibujar el modelo antes de empezar, pues ya las tendríais. Si aquí hubiéramos dibujado el muro hasta arriba, pues no habría que modificarlo. Si no, pues aquí en TreeCalc tenéis esas funciones que permiten hacer ese tipo de arreglos. Se pueden ir modificando de uno en uno cada uno de los elementos, y si no, también tenéis este icono que permite hacer un ajuste automático del modelo BIM y automáticamente estira los extremos de los pilares, los extremos de los muros, etcétera, y lo realizaría automáticamente. Tenéis las dos opciones, manualmente en cada una de las zonas o automáticamente para toda la estructura. Bien, lo siguiente que voy a hacer para generar la estructura de TreeCalc es indicarle qué serie quiero utilizar. Porque aquí me está llegando un pilar rectangular, por ejemplo,
Y yo podría decidir si en TreeCalc quiero poner dos UPNs, por ejemplo, dos perfiles metálicos en cajón cerrado, o si quiero poner una viga o un pilar, perdón, de la serie de concreto o de la serie de hormigón o de madera, por ejemplo, o de aluminio. Ya sabéis que TreeCalc permite calcular integrados muchos tipos de materiales, ¿no? Entonces, elegimos la serie que queremos que se utilice en TreeCalc con este icono, que es opciones de creación, opciones generales, y aquí eliges la serie que quieres utilizar. Entonces, para las vigas rectangulares, pues la serie OR, para las vigas con forma de I, pues la serie IPE, o podría cambiarlo por IPN o por alguna serie americana o por la que quiera. El tamaño no hace falta que se lo digas, aunque si quisieras predimensionar toda la estructura con un tamaño determinado, pues lo podrías escribir. Si no lo rellenas, lo que hace el programa es que automáticamente busca el perfil con las dimensiones más cercanas a las que se han dibujado en el modelo BIM. Luego, para las losas, podemos elegir aquí cuál de los tipos de losas queremos utilizar. Entonces, como opción general, vamos a elegir, por ejemplo, un forjado unidireccional. Pulso el botón de opciones y aquí le indico las cargas que quiero que se tengan en cuenta. Por ejemplo, una carga permanente de 1 kN por metro cuadrado para considerar el peso del pavimento y una sobrecarga de 2, por ejemplo. Aquí le pongo 1, aquí 2. La tercera casilla de cargas la podría dejar vacía y sumar el peso propio del forjado en la hipótesis 0. Entonces, el tipo de forjado lo elijo en esta zona superior derecha. Hay una base de datos con distintos tipos de forjados disponibles. Aquí tenéis, bueno, pues lo que comentábamos antes, forjados alveolares, forjados de chapa, colaborante, los acero o forjados de vigueta y bovedilla, ¿no? Entonces, eliges, ya estamos especificando más el tipo de forjado y se va a utilizar el tipo de forjado que elijas para el cálculo y también para considerar su peso propio como carga permanente. Aquí pulsamos aceptar y esto se lo hemos dado como opción general. Podríamos asignarle también alguna opción particular a alguno de los elementos. Por ejemplo, la losa de abajo me gustaría que fuera no un forjado unidireccional como todos, sino una losa de cimentación. Entonces utilizo este otro icono que es asignar opciones y aquí le digo losa de cimentación, opciones. Y si dejo el canto a 0, me va a utilizar el canto que se había dibujado en el modelo BIM, pero como veo que es muy pequeño, porque parece que son 15 o 20 centímetros, pues le voy a pedir ya un canto el que yo quiera, por ejemplo, 50 centímetros. Entonces le doy a asignar y selecciono la losa que me interesa. Bien, pues con esas opciones de creación definidas, lo siguiente que haría sería pulsar este icono, que es crear modelo estructural, y de ese modo ya se está creando la estructura. Aquí me pregunta si deseo transmitir las cargas automáticamente. Le digo que sí. Ahí me indica que en alguno de los extremos se produce una reacción negativa, cuando hay un vano muy pequeño al lado de un vano largo. Y me pregunta si quiero guardar una copia en el historial de la geometría. Entonces vamos a decirle que sí. Y ahora os enseño en qué consiste esto del historial. Entonces, con este icono puedo activar o desactivar el modelo BIM. El modelo BIM que estábamos viendo inicialmente se está superponiendo ahora con la estructura, lo puedo quitar y lo que me queda ya es la geometría de la estructura. Entonces esto, como veis, os ahorra mucho tiempo de tener que diseñar de nuevo la estructura. Si estaba ya diseñada en cualquiera de estos programas que utilicen el formato IFC, pues la podéis recuperar directamente. Aquí tenéis también la posibilidad de activar el modo render en TreeCalc para ver las dimensiones. De ese modo comprobamos que efectivamente pues, algunos pilares son de hormigón, otros son de acero, con las secciones que le hemos pedido, ¿no? Y por aquí tenemos el muro también, se aprecia un poco en esta zona, ¿no? Bien, entonces hay más funciones en TreeCalc para hacer modificaciones en la geometría, para añadir cargas, definir secciones y tal. Vamos a comentar algunas, por ejemplo, que nos pueden permitir cambiar secciones o añadir barras nuevas. Supongamos, por ejemplo, que me interesa añadir aquí 2 barras nuevas. Entonces, bueno, pues voy a hacer barra por 2 nudos, por ejemplo, de aquí a aquí. Y le asigno desde el menú secciones, pues cualquier sección que me interese. Por ejemplo, pulso capturar, capturo la sección que tiene este pilar y se lo asigno por aquí, ¿no? Por ejemplo, supongamos, voy a ponerlo en vertical con 0 grados. Supongamos que añado esas dos barras aquí
y también le cambio alguna sección. Por ejemplo, vamos a definir sección, capturamos la sección, por ejemplo, de este pilar y se la asignamos a este otro, ¿no? Entonces, hemos hecho aquí algunos cambios en la geometría. El control de cambios nos permite ver en cualquier momento los cambios que hemos hecho para analizarlo. Si ha pasado ya mucho tiempo, no nos acordamos de lo que hemos cambiado desde que habíamos importado el archivo BIM, pues podemos gestionarlo con geometría historial. Entonces, en cualquier momento podemos ir añadiendo al historial más situaciones en las que se encuentra la estructura. Entonces, este sería el estado 2. Podríamos añadir, por ejemplo, pues una barra nueva por aquí. Le podríamos asignar la sección que queramos. Pueden ser también vigas de hormigón inclinadas, no hay problema. Y así podríamos ir guardando en el historial distintos estados. En cualquier momento podemos usar la función ver historial. Voy a eliminar también alguna barra. En geometría barra eliminar, voy a eliminar, por ejemplo, esta. Entonces, en cualquier momento podemos ver los cambios que hemos hecho y nos va a indicar la comparación que queramos hacer entre el estado 1 y el estado actual o entre el estado 1 y el estado 2. Por ejemplo, vamos a hacerlo desde el archivo 1 que se creó. Aquí pulsamos comparar, te indica numéricamente los elementos que han cambiado y a continuación te lo muestra gráficamente. Entonces, en color verde figuran los elementos nuevos y en color rojo los eliminados. Voy a salir de aquí, voy a darle a deshacer para tener de nuevo el pilar de hormigón y voy a compararlo ahora. Ver historial, estado actual con el archivo 1. Entonces, en este caso, no tengo elementos eliminados, sino que me muestra en color azul elementos modificados. Entonces, aparece en azul claro el estado anterior, que era un pilar de hormigón, y en azul oscuro, bueno, al revés, el de hormigón es ahora, ¿no? Entonces, ahí se va viendo la diferencia. Este es el de hormigón y este es el de acero. Ahí veis las alas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es útil para analizar los cambios que se han producido, sobre todo para que le podamos informar a la persona que creó el modelo BIM de las cosas que le hemos cambiado. Aunque le vamos a mandar el archivo y él las puede comparar. Dependiendo de qué programa utilicen, hay algunos que tienen una función similar de control de cambios y te permiten también ver lo que se haya cambiado. Bien, el siguiente paso podría ser calcular la estructura. En este caso, pues no lo voy a hacer porque tarda un rato, pero voy a abrirla ya calculada. Entonces tengo aquí este archivo que es estructura ya calculada y vamos a ver los tipos de resultados que se pueden obtener. Entonces, una vez que está calculada la estructura, cuando activas el render te incluye más información, porque en este caso ya aparecen las armaduras de los elementos de hormigón. Si me acerco, por ejemplo, por aquí, a este pilar, pues por aquí figuran las armaduras de las esperas, la del pilar. Vamos utilizando colores diferentes para cada una de las armaduras y también por aquí pues las de las vigas, ¿no? Entonces, eso ya sería una cuestión adicional que Trical le aporta al modelo BIM. Cuando exportemos el archivo de vuelta hacia el programa BIM, va a ir con las armaduras y también con los detalles de unión. Ahora hacemos un ejemplo. Pero os quería mostrar rápidamente 2 o 3 resultados que se pueden obtener de este cálculo y ahora entramos en más detalle con las armaduras y tal. Bueno, una cosa que comentábamos antes es lo de las fases. Aquí puedes ir desactivando cada una de las fases y de ese modo pues vas gestionándolo del mismo modo que lo tenías en el programa BIM. Os comentaba que esas fases se exportaban también al archivo y de ese modo pues puedes ir activando o desactivando las fases que te interesen. En cuanto a los resultados, hay algunos resultados desde el punto de vista del análisis. Por ejemplo, la gráfica de desplazamientos. Podemos ver pues cómo se desplaza la estructura. Por supuesto, pues hay posibilidad de introducir cargas de viento, de sismo, etcétera, distintas normativas. Por aquí en archivo preferencias, pues normas de distintos países, ¿no? Entonces, gráficas de desplazamientos, gráficas de flectores, por ejemplo, resultados gráficas de flector Z, por aquí las vemos.
Y a partir de estas gráficas, el programa calcula las armaduras de cada uno de los elementos. En este caso estamos viendo aquí, por ejemplo, en la gráfica de flectores, cómo la losa de cimentación pues está trabajando como esperamos, con los positivos debajo de los pilares, ¿no? Al revés que en las plantas superiores. Podemos ver, voy a activar de nuevo el render. Aquí estábamos viendo las armaduras así en 3D para llevarlas al modelo BIM. Pero se pueden ver también en resultados armaduras de pórticos. El programa genera este tipo de planos automáticamente en los que te va mostrando pues el armado que hay en la cara inferior, superior, por aquí pues los pilares que hemos importado del modelo BIM. Y si alguna de las barras está fallando, pues la tacha con esta X roja. Con la función ver errores podemos analizar qué problema tiene. En este caso está superando el límite de flecha que se puede definir en las opciones. Otro tipo de planos que se generan automáticamente serían los croquis. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el croquis de cota cero. Este sería el plano de la cimentación. Y aquí pues me ha ido poniendo el armado de la losa. Por aquí pues el armado superior e inferior. Los diámetros se pueden trabajar en milímetros o en pulgadas. Por aquí, pues debajo del pilar me ha puesto un armado adicional en la cara inferior, ¿no? Entonces, por ahí estamos viendo el armado de la losa y también el del muro. El del muro lo podemos ver también en su plano vertical y el programa lo genera automáticamente tanto en alzado como en sección. Por aquí vemos el armado de este muro. Y bueno, pues en este caso se ha armado con el espesor que le habíamos dado en el modelo BIM. Podríamos ya, a efectos de cálculo, pues aumentar el espesor para que el armado se reduzca. Entonces, este tipo de resultados se pueden obtener así desde el punto de vista gráfico y también podemos analizar los esfuerzos que tiene cada una de las barras. Por ejemplo, si quiero ver todas las barras de acero, qué solicitaciones tienen gráficamente, puedo ver esta gráfica de tensiones de acero. Por aquí te va mostrando con distintos tonos de azul pues las barras que están trabajando o los tramos que están trabajando más cerca del límite o los que lo superan, ¿no? Y también desde el punto de vista numérico, pues por aquí vamos a pedir un informe de comprobación de acero, por ejemplo, para alguna barra determinada. Bueno, en este caso le he pedido todas las barras, puede que tarde, bueno, no, lo está sacando rápido. Bueno, en este caso me está mostrando el listado resumido. Me indica solo cada una de las barras su porcentaje de aprovechamiento. Pero le voy a pedir el informe completo. Volvemos aquí a TreeCalc. Resultados, informes, comprobación de acero. Vamos a elegir solo algunas barras para que no tarde mucho el informe completo. Entonces aquí selecciono las barras que me interesen y me genera un documento de Word o en PDF, se puede elegir, con las comprobaciones específicas que se han ido haciendo para cada una de las barras. Entonces, bueno, pues por aquí se va viendo esta información. Por aquí tenemos la barra de navegación de Word, donde, bueno, pues se han generado los distintos títulos de cada una de las barras y te indica los esfuerzos debidos a la compresión, momento en X, momento en Y, momento en Z, etcétera. Y como son tablas de Word, pues hacer modificaciones por aquí es sencillo. Si queremos hacer cualquier cambio, añadir textos o lo que sea. Por aquí se detallan todos los esfuerzos simples, los esfuerzos combinados y tal. Entonces, ponemos mucho cuidado en los resultados en que salgan lo más detallados posibles para que se puedan justificar los cálculos ante terceros, ¿no? Bien, pues esos serán algunos de los resultados así vistos rápidos que podríamos obtener del cálculo. Lo que hemos hecho entonces ha sido empezar desde los programas BIM, generar el archivo IFC y llevarlo a TreeCalc. Vamos a ver también cómo se mantiene una relación entre la estructura que tenemos en TreeCalc y la estructura original. Si tenemos en el mismo ordenador instalados los dos programas, por ejemplo, en este caso, pues tengo por aquí Revit y por aquí TreeCalc, sigue existiendo una relación entre ellos porque cada uno de los elementos, si yo me acerco, por ejemplo, a este pilar en TreeCalc, tiene ahí un código GUID que es un código único que lo identifica. Y en los programas BIM existen también esos códigos. Si analizamos las propiedades de alguno de los elementos, pues existen también esos códigos y los mantiene por aquí. En alguna propiedad por aquí figura.
Entonces, ese código único me sirve para identificar los elementos en un programa y en otro. Por ejemplo, si yo me sitúo por aquí y selecciono este pórtico, podemos utilizar este icono, que es el Direct Beam, y selecciono los elementos que quiera, por ejemplo, los de este pórtico. Entonces, eso me los selecciona también aquí en Revit. Veis que aparecen automáticamente. Y aquí abajo me indica, bueno, pues los códigos que tiene cada elemento, ¿no? Esto lo estamos haciendo conexiones directas en este momento, desarrollándolas con estos 3 programas que tengo abiertos y bueno, pues es otro tipo de conexión más directa, aparte de exportar e importar archivos. En este caso he seleccionado en TreeCalc y se ha mostrado aquí en Revit, pero lo podríamos hacer al revés. Por ejemplo, si yo tengo por aquí, vamos a poner la misma vista más o menos. Tengo por aquí esta estructura en TreeCalc, por aquí tengo esta en Revit. Podría seleccionar, por ejemplo, este grupo de elementos y aquí hemos añadido en el menú complementos este icono, ver en TreeCalc, y de ese modo pues te lo selecciona también en TreeCalc. Ahí lo estáis viendo a la derecha que aparece seleccionado este pórtico en color rosa. Esto es útil también pues para el tema de las fases. Por ejemplo, si yo desactivo estas fases, por ejemplo, me quedo solo con la planta tercera aquí en TreeCalc, pues podría, vamos a alejarnos aquí un poco para que se vea, podría pulsar el icono del Direct Beam y seleccionar por aquí toda la fase, ¿no? Entonces me la mostraría también en la izquierda. Sería esa planta la más alta. Bien, vamos a ver a continuación otro método de trabajo. En vez de generar los archivos en el programa BIM y llevarlos a TreeCalc para calcularlo, supongamos, por ejemplo, que tengo que diseñar una nave industrial o algún tipo de estructura que sea más fácil dibujarlo en TreeCalc que dibujarlo en otros programas. Entonces, eso lo podríamos hacer rápidamente aquí y llevárnoslo hacia los programas BIM. Entonces, elijo aquí archivo nuevo, lo llamo nave, por ejemplo, o nave 5. Y TreeCalc cuenta con funciones que agilizan el diseño de determinadas estructuras, por ejemplo, la función geometría nave. Entrando en ella, pues hay distintas naves que están ya parametrizadas o marquesinas, etcétera. Lo mismo sucede con estructuras de andamios o con cubiertas de pirámides invertidas, etcétera. Por ejemplo, voy a elegir una nave a 2 aguas. Aquí en estas pantallas, pues me va preguntando una serie de parámetros. Bueno, pues el número de pórticos que quiero, las dimensiones, etcétera. Cada uno de estos datos los voy eligiendo. Luego, en la siguiente pantalla me pregunta si quiero una cercha o un pórtico simple, cerchas de distintos tipos, o pórtico simple. Le doy a siguiente, siguiente y bueno, pues de este modo voy definiendo geometría, cargas, secciones y finalizar. Entonces, de ese modo tendría ya la geometría definida en TreeCalc y aquí podríamos añadir a continuación elementos nuevos. Si queremos añadir un forjado o unas vigas adicionales, una entreplanta o lo que sea, por ejemplo, voy a añadirle vigas de cimentación, por ejemplo, para esta fachada. Vamos a añadirle también elementos a nivel de detalle, como son las placas de anclaje o los detalles de unión de las vigas con los pilares. Por ejemplo, placas de anclaje, introducir. Aquí selecciono, por ejemplo, este nudo. Y en uniones de acero, definir modelos, pues vamos a unir, por ejemplo, esta barra con esta. Y aquí le indico pues el tipo de unión que me interese. Entonces, se va a calcular con TreeCalc, bueno, esta parte es la que denominamos T-Connect, se va a calcular este detalle de unión con las chapas, los tornillos que figuran por aquí, la soldadura, etcétera, y puedes definirle tú a mano los esfuerzos que quieras o obtener los esfuerzos a partir del cálculo de la estructura. Aquí vamos a ponerle los tornillos un poco más hacia el eje, le damos a siguiente y finalizar. Entonces, de este modo, aparte de la nave y su cimentación, hemos definido también estos tipos de unión. Las fases se han creado por aquí automáticamente. Estas fases que veis aquí, por ejemplo, si desactivo la fase 9 y 10, pues dejo de ver las correas o las cruces de arriostramiento. Vamos a calcularla, que esta se calcula rápido.
y vemos lo que se genera a nivel de detalle y cómo se envía a los programas BIM en cuanto a las armaduras de los elementos de hormigón armado y también a los detalles de unión de acero. Entonces, en este caso estamos calculando la estructura pues, con las cargas que venían por defecto en la función nave. Aquí me dice que algunas barras están fallando, 12 barras de acero y tal, pero en cualquier caso pues se puede ya ir viendo los resultados a nivel de render, ¿no? Por ejemplo, aquí si vemos esa unión, pues por aquí vemos que nos aparece la chapa con los tornillos en el render, o en la cimentación estamos viendo también por aquí pues las armaduras, ¿no? Entonces, esto lo podemos exportar para llevarlo a los programas BIM, del mismo modo que podríamos haber exportado la estructura anterior que habíamos importado. O sea que hay un sentido de ida y vuelta. Sería con este icono, crear modelo BIM, y vamos a dejarlo en el escritorio, lo llamo 1, por ejemplo, .ifc, y aquí se incluyen dentro del archivo IFC, cuando lo estamos exportando, las mediciones, que esto lo vamos a utilizar luego con Gest y Mideplan. Incluyes también las armaduras, puedes decidir si las quieres agrupar o no, por ejemplo, armadura longitudinal por un lado, transversal por otro, etcétera. Y también puedes incluir la estructura jerárquica. Entonces, vamos a indicarle, por ejemplo, que queremos agruparlo. Vamos a elegir primero agrupar por tipo de elemento, aceptar. Y voy a exportarlo de nuevo con otra estructura jerárquica, lo dejo en el escritorio, agrupar por fase y lo exporto de nuevo, lo dejo en el escritorio y agrupo por conjunto. Entonces, cada uno de estos tres archivos incluye, aparte de la información que hemos visto, incluye esa estructura jerárquica que hemos comentado. Entonces, si le hago doble clic al archivo 1, en este caso tengo los archivos IFC asociados a un visualizador gratuito que se llama DDS-CAD Viewer. Y bueno, pues por aquí me muestra el modelo BIM que se ha generado. Y si nos acercamos, por ejemplo, a la zona de la unión, pues por aquí tiene esta chapa con los tornillos que habíamos definido. Por ahí vemos los tornillos por detrás. Si nos acercamos a la placa de anclaje, por ahí la estamos viendo, pues tiene ahí sus chapas y sus tornillos, ¿no? Y vamos a ocultar algunos de estos elementos porque figuran también dentro de ellos, figuran las armaduras. Entonces, por ahí estamos viendo pues la armadura inferior y superior de esa zapata o la armadura de las vigas. Quería seleccionar esta zapata para ocultarla también. Entonces, bueno, pues en este caso, en algunas zapatas aparecerá solo armadura inferior, en este caso también está apareciendo la superior. Depende del canto que tenga, si es mayor o menor y la flexión que tenga. Aquí a la izquierda estamos viendo el árbol que se ha generado. Entonces, en este caso, pues el primer modelo está agrupado por tipo de elemento. Te agrupa por un lado los pilares, por otro lado las vigas, etcétera. Esto está bien para poder desactivarlo así rápidamente. Todas las vigas, todos los pilares, etcétera, ¿no? Y dentro de ellas figuran las armaduras. Entonces serían pues estos tipos de elementos. Estribos, montaje superior, montaje inferior. Se envía, como veis, pues en esos grupos que habíamos comentado, ¿no? Los estribos, el montaje superior y el montaje inferior. El segundo archivo que había exportado, este está organizado por fases. Entonces, en el árbol de la estructura jerárquica, pues figura por aquí la fase 1, fase 2, fase 3 y podríamos ir desactivando. Por ejemplo, si desactivo la fase 9 y la fase 10, que lo veíamos antes en el modelo de TriCalc, pues correspondía a las correas y a las cruces de San Andrés. Y del mismo modo, pues tiene por aquí sus detalles y tal. Entonces, bueno, pues este tipo de archivos se pueden abrir con cualquiera de estos programas y de ese modo, pues poderlos recuperar directamente. Vamos a ver un segundo los archivos que tengo aquí en esta carpeta. Bien, voy a abrir un segundo que abro otra versión. Tengo dos versiones aquí instaladas y vamos a abrir otra. Aquí abro la nave industrial. Es esta de aquí.
Entonces aquí se puede ver, como veíamos en el modo render o en el modo alambre, le voy a dar de nuevo al icono de crear modelo BIM, lo dejo en el escritorio y lo llamo naveindustrial.ifc, por ejemplo. Y con estas mismas opciones. En este caso hay otra opción que es que no se exporte ninguna estructura jerárquica. Entonces vamos a abrir con Archicad este modelo. Aquí usamos la función abrir. Y sería este que acabo de crear, naveindustrial.ifc. Bien, perfecto, pues ya lo tenemos. Disculpad el corte, problemas técnicos. Entonces, estábamos viendo que los archivos que generaba, pues llegaban con todo el nivel de detalle a los programas BIM. Vamos a pasar a la siguiente área, que sería el área de gestión, ¿no? Aquí ya habíamos visto en la estructura pues cómo llegaba con todo el nivel de detalle. Vamos a pasar al área de gestión. Entonces, este archivo que acabo de generar lo vamos a abrir con Mideplan. Este archivo en formato IFC pues incluye por aquí, bueno, pues las fases, los tipos de elementos y tal. Lo hemos utilizado para el modelado del edificio con el programa BIM, pero lo vamos a abrir ahora con Mideplan. Entonces vamos a abrirlo por aquí. Y esto nos va a permitir generar el presupuesto y otro tipo de información. Entonces, en Mideplan utilizaremos esta función que es abrir archivo IFC. Y bueno, pues en este caso buscamos el archivo. Vamos a elegir este que no tiene armaduras, el que se llama nave industrial, para que tarde menos. Entonces, Mideplan lo que tiene por objetivo es el crear el presupuesto de la obra y a partir de ahí poder gestionar el control de tiempos, control de costes, impacto ambiental, etcétera, con GEST. Entonces, cuando hemos abierto este archivo IFC, pues lo que nos incluye son los distintos tipos de elementos, zapatas, barras metálicas, lo que tenga, ¿no? En este caso es solo elemento de estructura. También hay una chapa por aquí, que era la placa de anclaje. Para cada uno de estos elementos figuran por aquí sus dimensiones, longitudes, áreas, volúmenes y tal. Y a la derecha vemos el modelo 3D. Ahora le dedicamos un poco más de tiempo a este modelo. De momento lo único que voy a hacer es generar el presupuesto con este icono y, bueno, pues se puede elegir con qué base de precios lo vas a utilizar de las bases que tengas instaladas. En este caso voy a usar, por ejemplo, la base centro y pulsamos aceptar. Entonces, de ese modo se está generando el archivo del presupuesto. Es este que se acaba de generar aquí, naveindustrial.g12. Lo voy a abrir con GEST. Yo creo que ya hemos recuperado la imagen. No sé qué está pasando, que a veces se retrasa un poco la imagen. Vamos a ver si está... Sí, ahora sí que la estáis viendo actualizada. Bien, lo que habíamos hecho había sido generar el presupuesto y lo he abierto con GEST. Voy a generar otro presupuesto y lo abrimos ahora con GEST también. Entonces vais a ver la misma pantalla que os habéis perdido antes. Abrimos, por ejemplo, este archivo que se llama Sample2. Es un modelo hecho con cualquier programa BIM también. Y en este caso, pues está organizado también por fases y podemos ir activando o desactivando las distintas fases para ir viendo cada una de las partes. Se puede ver en modo render o en modo alambre. Y aquí tenemos en esta lista los distintos elementos con sus dimensiones. Muros, puertas, ventanas. En este caso ya no es solo el presupuesto de la estructura, sino que son todos los elementos que se hayan dibujado en el modelo BIM. Entonces, vamos a abrir otro archivo que sería el mismo, pero con algunas pequeñas modificaciones. Esto me va a permitir comparar los dos archivos. Supongamos que voy trabajando con mi programa BIM, voy haciendo modificaciones y voy generando archivos diferentes. Entonces, para cada archivo que genero, lo puedo importar aquí con Mideplan y me puede mostrar los dos archivos como independientes, con las mediciones que tenga cada uno de ellos, pero con este icono se pueden también comparar los dos archivos para que me detecte dónde están las diferencias. Como cada uno de los elementos está identificado con su código único, el programa sabe si algún elemento ha cambiado de tamaño, otro ha sido eliminado o es nuevo, etcétera.
Entonces le voy a decir que quiero que los elementos que sean iguales en ambos archivos no me los muestre, sino únicamente los que han cambiado. Entonces, bueno, pues por aquí me muestra en color rojo los elementos que se hayan eliminado, en color más claro los elementos que han cambiado de tamaño y en verde los que fueran nuevos. Aquí vemos, por ejemplo, que esta es la misma ventana que tiene la misma altura, pero tiene anchuras diferentes. Antes y después, antes y después, antes y después. Entonces está comparando de los dos modelos pues, los cambios que se han producido. Aquí te indica con este icono que este elemento es del archivo primero, este es del segundo, y se pueden localizar en el modelo 3D que tenemos a la derecha, podemos ubicar dónde se encuentra cada uno. Voy a desactivar para que se vea más claro algunos niveles por aquí. Y pulsando este icono nos los pone intermitentes en el modelo de la derecha, de ese modo los podemos localizar. Podemos elegir la vista que queramos, si queremos una vista en planta o en alzado, etcétera. Y bueno, pues vamos a quitar el modo render, por ejemplo. Aquí vemos la planta y vemos que son estas tres ventanas las que hemos cambiado de tamaño. Entonces, con este icono se activa o se desactiva esa propiedad. Voy a mostraros también otra cuestión muy útil, que es la posibilidad de ir seleccionando cada una de las habitaciones o de los recintos, las zonas, los locales. Según el programa que utilicéis le dan un nombre. Al plan se llaman locales, en Archicad zonas, en Revit habitaciones. Aquí se han importado también esas habitaciones, figuran por aquí en esta lista. Vamos a ver si las encuentro. En el nivel 1 están. Y en estas habitaciones figura su área, su perímetro, su altura. Entonces, os voy a mostrar un esquema de lo que hace Mideplan, cómo genera partidas automáticamente. Con este esquema de la habitación, lo que hacemos es que le asignamos en cada uno de los programas BIM un código de clase a cada habitación. También le podemos asignar los códigos a los elementos 3D, a un muro, a una ventana, etcétera. Pero si se lo asignamos a la habitación, esto es muy útil porque te genera muchas partidas automáticamente. En el archivo IFC figura el código que le hayáis exportado, que le hayáis incluido, y también llega el área de la habitación, su perímetro, su altura, etcétera. Entonces, el programa puede calcular una partida para el pavimento, otra para los techos, otra para el chapado en paramentos verticales, multiplicando el perímetro por altura. Y también se generan muchas partidas que no se suelen dibujar en 3D. Por ejemplo, unidad de base de enchufe, a partir del código que le hayáis puesto en la habitación. Vamos a abrir, por ejemplo, Archicad, o vamos a verlo en Allplan. Y vemos esos códigos donde se encuentran, en cualquiera de los tres programas. Y bueno, pues cómo se envían hacia el archivo en formato IFC y Mideplan los va a recuperar. Un segundo que se está abriendo el plan, pero bueno, pues ya os comento lo que vamos a ver a continuación sería eso, asignarle a cada uno de los locales, a cada una de las zonas, el código que queramos que identifique a esta habitación, que es lo que llamamos la clase de Mideplan. Voy a abrir ese archivo que teníamos, que es este que se llama sample. Es el mismo archivo pues exportado a IFC, lo vamos a ver en planta. Y, por ejemplo, si me acerco por aquí, pues tenemos los distintos elementos con sus propiedades. Por ejemplo, me puedo ir al local de esta habitación, que es un cuarto de baño, y en sus propiedades, en parámetros específicos, por aquí le podemos indicar el código de la clase. Por ejemplo, en este caso, HB2. Entonces, en Mideplan hay una base de datos con las clases de elementos. Y para Mideplan el código HB2 significa que es un cuarto de baño con estas características, gres, azulejos, pintura temple liso en el techo, 2 puntos de luz, etcétera. Y aquí está la lista de todas las partidas que se generan.
Esto se puede cambiar, por supuesto. Cada uno se puede personalizar sus clases como quiera, aunque el programa se suministra ya con muchas clases creadas. Por ejemplo, aquí te indica que se va a crear una base de enchufe solamente para cualquier habitación que tenga este código. Si en vez de una quiero 3 bases de enchufe, por ejemplo, se lo puedo cambiar aquí. O el alicatado multiplica el perímetro por la altura. Si en vez de multiplicar perímetro por altura, pues quiero que se considere, por ejemplo, solo el 80% de la altura o cualquier otro factor, pues lo puedo indicar por aquí. Y en estas columnas figuran los códigos de las bases de precios que vayamos a utilizar. En este caso tengo el código de la base centro y de la base IB. Aquí figura también un color que va a identificar a esta clase, entonces aquí lo podemos cambiar. Vamos a ponerle otro color un poco más claro. Y pulsamos aceptar. Entonces, las clases ya están ahí definidas, cada uno de los elementos del modelo tiene su código y, por tanto, cuando hemos importado el archivo en Mideplan, nos figura ya cada uno de los elementos o cada una de las habitaciones con el código que le hubiéramos asignado. El código único que lo identifica y sus dimensiones. Entonces, aquí en el modelo 3D puedo seleccionar alguno de los elementos. Por ejemplo, si me acerco por aquí, pues puedo seleccionar esta habitación y abajo ya me pone automáticamente las partidas que se van a generar para esa habitación y las mediciones que van a incluir. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues se genera, esto es un dormitorio, es el local dormitorio. Se genera un pavimento de parqué con esa superficie, un guarnecido y enlucido de yeso en el techo, etcétera. Bueno, en este caso las unidades de medida están en milímetros, pero lo podemos cambiar por aquí aplicándole unos factores. Aquí selecciono, por ejemplo, esta otra habitación. Aquí sí está bien en metros. Este es el cuarto de baño. Y aquí tenemos guarnecido y enlucido de yeso en el techo, 4,92 metros cuadrados. Por ahí pues el pavimento de mármol y el chapado de mármol también el perímetro por la altura. Entonces aquí se pueden ir viendo las mediciones que se van a generar para cada una de las habitaciones o para cada uno de los muros. Si en vez de seleccionar una habitación selecciono, por ejemplo, pues este muro de aquí, pues me indica que es un tabicón de ladrillo hueco doble, largo por alto, total y el precio asociado que será de la base de precios que vayamos a utilizar y el color que tiene asignado. Entonces, aquí en las opciones se puede elegir si queremos que cada elemento se dibuje con su propio color y también podemos fijar un factor de transparencia. Entonces, bueno, pues de ese modo cada una de las clases está identificada con un color. Los tabiques interiores pues son de color naranja, como veis aquí, o el muro cortina pues es de color azul claro, etcétera. Cada uno de los elementos tiene su color y los locales o las habitaciones pues estaban en este color azul, ¿no? Entonces se puede ir viendo antes de crear el presupuesto las mediciones que va a tener. A continuación lo que hacemos es pulsar el icono de creación del presupuesto y en este caso lo que voy a hacer es aprovechar una función que tiene GES que es los distintos juegos de líneas de medición A, B, C y D. Entonces el archivo que se llama sample2, que es el modificado, lo voy a guardar en las líneas de medición de tipo B en un archivo que voy a poner en el escritorio. Por ejemplo, lo llamo presupuesto. Entonces, lo guardo en el escritorio con ese nombre. Aquí le aplico los factores para que las unidades sean metros cuadrados y metros cúbicos. Pulso aceptar y me dice que algunos elementos no tienen clase asignada. Ahora vemos cómo se le podría asignar desde aquí. Si alguno de los elementos nos viene en el archivo BIM sin un código de clase asignado, se lo podemos asignar aquí. Podríamos seleccionar, por ejemplo, estas 3 puertas, las podemos localizar donde se encuentran y aquí me las va marcando, a ver dónde están. Estarán en otra zona. A ver, un segundo. Ahí están. Entonces, este elemento que está ahí intermitente, pues se corresponde con esta puerta. Bueno, es una puerta en un muro cortina. Entonces, si algún elemento no tiene esa clase definida, que viene sin ella del programa BIM, se lo podemos asignar con este icono. Seleccionar clase. Aquí elegimos, por ejemplo, pues el muro cortina de aluminio, asignar, y de ese modo ya tendría aquí el código de la clase para que se genere en el presupuesto.
Entonces, en esta columna se indica el código que se ha importado en el archivo IFC y en esta otra el que realmente se va a utilizar para generar el presupuesto. Voy a abrir el otro archivo, el que se llamaba sample1, y vamos a generar el presupuesto al mismo archivo, pero a las mediciones de tipo A. Aquí vamos a la carpeta en la que se encuentra. Lo abrimos por aquí, veis que cada uno está en una solapa diferente. En este caso, con el mismo icono genero el archivo del presupuesto. El archivo de destino va a ser el mismo, el que está en el escritorio y que he llamado presupuesto. Y en este caso quiero incluir las mediciones en el grupo A. Aceptar. Los elementos que no tienen código, como digo, no se incluyen en el presupuesto. Eso es muy habitual para el mobiliario, por ejemplo. Aquí hay una cama o una silla y esas no se van a incluir en el presupuesto. Bien, entonces, una vez generado el presupuesto, si me voy al escritorio, aquí lo tengo, este presupuesto.g12, lo voy a abrir con Gest y vamos a ver cómo se pueden comparar las mediciones de tipo A y de tipo B en pantalla o mediante listados. Aquí, si me voy, por ejemplo, a la función del árbol, pues podemos irnos, por ejemplo, a la zona de vidriería y traslúcidos. Aquí vemos cómo se ha generado el árbol con todas las partidas, los revestimientos, pavimentos, etcétera, cada uno con su detalle. Y si me voy al acristalamiento, pues aquí veo que en este caso tengo una determinada medida. Con estos iconos puedo ver las mediciones de tipo A, que en este caso es 1,22 para la anchura, por aquí lo tenemos, es este de aquí, o de tipo B, que en este caso está vacío, no sé por qué, a ver. Bueno, no lo he llegado a exportar bien. A ver, vamos a volverlo a hacer desde Mideplan. Entonces, en Mideplan habíamos abierto el sample. El sample. Y con este icono generamos el archivo del presupuesto, lo guardamos en el escritorio, bueno, en la misma, sí, en el escritorio, presu, en este caso, para las mediciones de tipo A. Esto está correcto, aceptar. Y ahora abrimos el archivo sample2. Y generamos de nuevo el archivo para el escritorio. El archivo presu es el mismo, líneas de medición B, aceptar. Bien, entonces, si nos vamos al escritorio, buscamos el archivo presu, lo abrimos con Gest, a ver si aparecen ahora bien las mediciones de tipo A y de tipo B. Nos vamos al capítulo de vidriería y traslúcidos, este acristalamiento. Entonces, pulsando este icono vemos la de tipo A y con este las de tipo B. Ahora sí. Entonces, ahí vemos el cambio de anchura, ¿no? Estas ventanas tienen una anchura de 1,22 en el tipo A y si activamos el tipo B, pues tienen 0,60. Lógicamente, eso afecta también al cambio del presupuesto, porque el importe de la partida en un caso es 243 y en el otro pues es 172 y, por supuesto, pues el importe total también varía. 93.000 en este caso o 93.300 o, a ver, vamos a recalcularlo. A ver si esto debería cambiar directamente. Tipo A, tipo B. Ah, no, porque tengo que estar en la partida para que lo recalcule en ese momento. Ahora sí. Cuando estás en la partida muestras las mediciones de tipo A de esa partida con el total de 94.700 y las de tipo B con el total de 93.300. Y hay una tabla comparativa por aquí en la función comparaciones
que te permite elegir, puedes comparar hasta 4 archivos o 4 mediciones. En este caso, el primero lo voy a llamar A y voy a incluir las líneas de medición de tipo A del archivo presu. Y en el segundo archivo, pues voy a elegir el mismo, el archivo presu, pero con las líneas de medición de tipo B. Y el tercer y cuarto archivos los dejo vacíos. Entonces, en este caso, pues me lo va comparando aquí en esta pantalla. La medición, que es igual en todas las partidas, el precio unitario también, excepto en la de la vidriería y translúcidos, por aquí, que tenemos una medición de 5,80 en unas mediciones y 4,12 en otras. De ese modo puedes ir haciendo variaciones sobre el proyecto y generas el presupuesto sobre la marcha para ir viendo esas comparaciones. Bien, y lo que os mostraba antes era los listados. Una cosa que no habéis visto porque se cortó la conexión es, bueno, pues los típicos listados de medición y presupuesto o listados de precios descompuestos y tal. Como veis, se va enviando con el detalle de los elementos que se habían dibujado en el modelo BIM. Entonces, aquí nos indica cada uno de los elementos, su descripción es la que se le dio en el modelo BIM, su largo por alto, su parcial, etcétera. Estamos utilizando últimamente mucho, se escucha el concepto de 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. Entonces, bueno, pues todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento ha sido en 3D. Todos los modelos, pues hemos trabajado en 3D. El concepto de la cuarta dimensión se refiere a la gestión de los tiempos que GES permite hacer. Y bueno, pues sería con estas funciones que tenemos por aquí. Dentro del menú proyecto tenemos por aquí el diagrama de Gantt, donde nos muestra las duraciones estimadas para cada actividad. Estas duraciones se calculan automáticamente si le indicamos el tipo de precio de mano de obra y de maquinaria. En este caso, por ejemplo, como está hecho con la base centro, si nos vamos aquí a tipos de precios elementales, podemos indicarle que la mano de obra es lo que empieza por O y la maquinaria lo que empieza por M. Entonces, a partir de estos elementos específicos de mano de obra y de maquinaria, el diagrama de Gantt se calcula automáticamente, si lo recalculo con este icono, con las duraciones estimadas para cada una de las partidas, porque se tiene en cuenta el rendimiento de mano de obra y de maquinaria para calcular estas duraciones. Se le puede indicar el número de cuadrillas que tenemos de cada tipo y, bueno, pues de este modo te muestra este Gantt. Voy a mostraros otro archivo, el archivo ejemplo. Si vemos su diagrama de Gantt, pues por aquí tiene también distintas actividades. Inicialmente te las pone una detrás de otra, pero tú las puedes ir moviendo para ubicarlas pues en la posición en la que realmente pienses que se va a construir. Esto se puede ir moviendo con el ratón para desplazarlo o también para cambiar sus duraciones, ¿no? Entonces, a partir del diagrama de Gantt se puede generar también un cronograma de costes, un cronograma financiero, que nos muestra los importes correspondientes a cada mes o a cada semana. Entonces, aquí abajo nos va mostrando el importe de cada una de estas, de cada uno de estos periodos, ¿no? Esto sería la cuarta dimensión, ¿no? El control del tiempo. Otro gráfico importante, según se va ejecutando la obra, sería el cronograma de costes. Y este te permite comparar las fechas en las que estaba prevista la ejecución de determinadas partidas y las fechas en las que realmente se ha producido. Entonces, este sería el diagrama de Gantt previsto y este, con estos otros colores, las fechas en las que realmente se están ejecutando cada una de las partidas. Y hay otro gráfico también importante, que sería el de gestión del valor ganado, que te va mostrando la comparación entre el avance que estaba previsto en el presupuesto y el que se ha ido produciendo realmente en las certificaciones. En color verde aparece el valor planificado, el presupuesto. En color azul el valor ganado, que son las certificaciones, y en color amarillo los costes reales. Aquí figuran los datos numéricamente y se calcula esta gráfica automáticamente a partir del Gantt. Estas ventanas que hemos visto antes en Mideplan, donde se muestra el modelo 3D y se van visualizando los distintos elementos que se van seleccionando, las vamos a ir incluyendo también en GEST y de ese modo, según vayamos avanzando en el tiempo, aquí podremos ir viendo gráficamente una ventana con el modelo 3D y según se vaya avanzando en el tiempo, pues ir viendo los elementos que se han ido construyendo también.
Entonces es una cuestión que se está desarrollando ahora y que las próximas revisiones de GES lo incluirán también. Estas prestaciones que hemos incluido en Mideplan para relacionar los tiempos, que sería la cuarta dimensión, con las otras tres dimensiones, ¿no? Luego se habla también del concepto de 5D, que sería la gestión económica. Entonces, bueno, pues eso incluye la elaboración de presupuestos y control de costes, que eso es lo que estábamos comentando mediante esta gráfica. Y la sexta dimensión, pues habla de sostenibilidad, sería pues la gestión de todo el impacto ambiental que puede tener la construcción del edificio. En ese sentido, tenemos desde hace tiempo ya en el programa estos listados de impacto ambiental que te incluyen el coste energético que supone la construcción del edificio y la emisión de CO2, bueno, pues tanto de los embalajes que llevan los materiales, como la fabricación del propio material, como el transporte o la colocación en obra. Entonces, eso por un lado. Y también incluye el programa el menú de gestión de residuos, que nos permite hacer una estimación de las cantidades de residuos que se van a generar en la obra. Estas cantidades se calculan automáticamente a partir del presupuesto y de las cantidades que tengas de cada uno de los materiales y se genera el documento, que es el estudio de gestión de residuos. Estas partes os las estoy mostrando muy rápido, solo para que veáis un poco que existen y, bueno, pues si queréis ampliar más información sobre alguna de ellas, estamos abiertos a poderos hacer alguna demostración personalizada por videoconferencia o en persona. Y esto lo comento tanto para Tricalc como para Gest. Cualquiera de estas partes que vemos así rápidas, pues las podemos ampliar. Lo que sí os quería mostrar es que toda esta información se ha generado automáticamente pues a partir de los modelos 3D que estábamos manejando. A partir del archivo IFC, pues simplemente poniéndole unos códigos a cada elemento se calculan automáticamente todos estos datos. Bien, yo creo que no se me olvida ninguna cosa así importante. Si tenéis alguna duda, irla escribiendo en la zona de preguntas y le voy a pasar la voz a mi compañero para que me comente a ver si ha habido alguna pregunta así que quiera que comentemos. Sí, muy bien, David. Me escuchas perfectamente, ¿no? Sí, Sí, bueno, ante todo un poco pedir disculpas a los que habéis estado conectados en esos minutos que hemos estado con la imagen congelada. Bueno, pues a veces Internet juega estas malas pasadas. Precisamente para eso, para tratar de solucionar algún problema que haya habido, vamos a hacer un turno de preguntas más amplio, con más tiempo, tratando de responder a todas las cuestiones que os puedan surgir. Tengo ya algunas preguntas. Si quieres, empezamos por lo que estás enseñando en la parte de gestión y luego vamos hacia atrás en orden inverso a cómo se ha celebrado el workshop llegando hasta Trical. de En la acuerdo. parte esta que estás, pregunta a un usuario cómo poder gestionar el tema de los muros con capas, ¿no? O cómo hacer una clase cuando un muro tiene Ujú. pues un ladrillo exterior, un aislante, un tabique interior y luego un revestimiento. ¿Cómo podemos gestionar eso con Mideplan? Sí, aquí en la lista de clases de elementos hemos visto cómo cada una de las clases puede generar varias partidas. Por ejemplo, en las habitaciones, pues se generaban varias partidas. Con los muros de varias capas sucedería lo mismo. Hemos visto que algunos programas BIM gestionan ya las capas directamente, otros no lo hacen. Entonces, lo que hemos hecho ha sido en Mideplan permitir esa prestación. Por ejemplo, si elijo por aquí pues un cerramiento de medio pie, pues en este caso tiene solo una partida, vamos a elegir este otro. Este tiene dos partidas, ¿no? Entonces, el gestionar muros de varias capas se haría de este modo. Tú creas una clase en Mideplan o utilizas alguna de las que ya estén creados con un código único, el código MC2, y dentro de él le añades todas las partidas que quieras. En este caso, pues hay una partida que es el cerramiento de medio pie y otra que es un revestimiento de mortero monocapa. Entonces, en el modelo BIM únicamente le tendrías que asignar este código, MC2. Aquí tengo una imagen que nos lo va a mostrar más claro. Aquí le asignas al muro este código, por ejemplo, MC1, y a partir de él se generan varias capas automáticamente. Metro cuadrado de muro, metro cuadrado de aislamiento térmico, metro cuadrado de trasdosado o revestimiento de mortero monocapa o lo que quieras. Y también puedes generar partidas con otra unidad de medida, por ejemplo, metro lineal de una piedra de remate en la zona superior.
Y en las clases le puedes ir asignando a cada una de ellas el factor que comentábamos antes. Si, por ejemplo, la longitud de la cara exterior quieres que sea completa, pero la de la cara interior pues quieres que sea solamente 0,9, por ejemplo, el 90%, aquí lo pongo mal, 0,9, pues lo puedes ir gestionando de este modo. Te creas una clase que tenga una capa con el 100%, otra con el 95%, otra con el 90%, o las alturas igual. La altura del muro pues va a ser solo el 90%, pero la altura del revestimiento exterior pues el 100%, por ejemplo, o 1,1. Entonces, de ese modo las partidas ya incluyen la medición considerando estos factores. Bien, de acuerdo. A ver, pregunto a un usuario, has enseñado las habitaciones, la room, cómo se selecciona en el modelo, en Mideplan, y cómo se ven las mediciones que se generan. Pregunta si esto es aplicable también a seleccionar un muro o un forjado y ver qué partidas se generan en el presupuesto con ese elemento. A nivel Sí, de elementos, no a nivel de habitaciones. sí, es exactamente igual. Por ejemplo, si es con este icono, selecciono este elemento en particular, pues aquí te muestra, en este caso, pues la partida que genera. O este otro, pues genera esta otra partida. Bueno, algunos de ellos generan solo una partida y otros pues generan ya las habitaciones que veíamos antes, pues generaban un conjunto de partidas. Pero si es un elemento que genere solo una, pues te la muestra aquí abajo también con su longitud y su altura real y el total. Y el código de la partida que se va a utilizar de la base de precios. Sí, pregunto a un usuario que entonces en ese caso de elementos que generan solo una partida, da igual utilizar un código de clase que un código de partida. Sí, sí, sí. En ese caso sería 1 a 1, sería lo mismo. Pero la principal ventaja sobre todo se suele obtener con las habitaciones porque esas te generan muchas partidas y sobre todo, pues lo que comentábamos antes, que se generan partidas que incluso no se han dibujado en el modelo, como por ejemplo unidad de fontanería y evacuación en el cuarto de baño o dos bases de enchufe o un punto de luz. Entonces, lo mejor es este sistema, utilizar un código a varias partidas en vez de 1 a 1, aunque también se podría hacer de ese modo. Bien. Ya sobre mi plan, la última pregunta a un usuario, la parte de la izquierda, el árbol de la izquierda, ¿cómo se utiliza? Que no lo he visto claro. La parte esa donde están los elementos y los ojos que se abren, que se cierran. Sí, aquí lo he ido haciendo, pero efectivamente no lo he comentado. Al pulsar este icono del ojo, se activa la visualización. Vamos a verlo, por ejemplo, en el render, dibujando el color de cada elemento y con este factor de 0,9. Entonces vamos a activarlo de este modo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cada color corresponde a una clase y en este caso tengo uno de ellos intermitente, lo quito con este icono, ahora ya se queda fijo. Y aquí puedo ir activando y desactivando las fases. Entonces puedo hacerlo desde el primer nivel de fases, por ejemplo, el nivel 3 lo quito, este otro también, el nivel 2 también. Veis que ahí se va viendo el modelo mejor. Y también, si entro en cada uno de ellos, pues me aparecen todos los tipos de elementos que también puedo ir desactivándolos o activándolos, ¿no? Entonces, de uno en uno puedo ir desactivándolos. Aquí tenemos también pues ventanas. Dentro de cada muro, pues las ventanas. Podría activarlas o desactivarlas. Entonces sirve para filtrar el edificio e ir por zonas para poderlo ver más cómodamente. Muy bien. A ver, comenta un usuario que yo creo que ya se ha dicho si esta ventana de visualización del BIM 3D del IFC se va a incluir en GEST. Sí, efectivamente la hemos incluido en primer lugar en Mideplan, que es el archivo que importa el archivo IFC directamente, pero estamos desarrollándolo para incluirlo también en GEST y lo vamos a ir vinculando pues a las distintas pantallas del programa que tengan relación. Por ejemplo, en el árbol del presupuesto, cuando veíamos alguna de las partidas en el otro archivo que habíamos generado, pues figuraba por aquí el acristalamiento y aquí figura el código del archivo IFC que hemos importado. Entonces, aquí vamos a poner también la ventana del modelo BIM para que se puedan ir viendo cada elemento que se quiera. Si se quiere ver un capítulo completo o una partida o unas líneas de medición, poder representarlas en el modelo BIM. De momento, lo que se puede hacer es, mediante el sistema Direct BIM que veíamos antes en TreeCalc, pues verlo en los programas BIM. Si abro en este caso Revit, que tenía este modelo hecho en Revit,
pues se puede visualizar de momento en los programas BIM. Seleccionas unas líneas de medición y te las muestra en el programa BIM, pero vamos a integrar esa ventana para que se vea dentro de GEST y de ese modo, si no tienes en este ordenador el programa BIM, sino que tienes solo GEST, el de presupuestos, pues que se pueda utilizar también. El modelo que estamos midiendo es este. Y, bueno, pues si por ejemplo quiero localizar desde GEST una determinada línea de medición, aquí tengo pues estas líneas de medición. Vamos a elegir, por ejemplo, los cerramientos. Por ejemplo, este de aquí, pues con este icono se seleccionan en el modelo BIM a la izquierda los cerramientos correspondientes. Vamos a verlo en planta, que se ve mejor. Entonces aquí seleccionas, por ejemplo, pues este muro, con este icono se muestran ahí en color azul, son los muros exteriores. Si selecciono esta otra partida, que son los tabiques interiores, con este icono me los muestra, ahí me los ha seleccionado, me pone aquí muro básico, varios tipos seleccionados, 24 unidades. Y si quiero seleccionar alguno de ellos, esta sería la ventana de GEST. Y ahora mismo pues podemos ver solo los que seleccionas, ¿no? Que en este caso es este de aquí y estos dos. Pero lo que vamos a hacer es incluir el modelo 3D dentro del propio GEST para que no sea necesario tener el programa BIM instalado en el mismo ordenador y tener los dos abiertos, ¿no? Entonces, en la ventana del presupuesto lo haremos y también en las ventanas que van controlando los tiempos para poderle indicar en una determinada fecha pues cuáles son los elementos, dónde se encuentran los elementos que figuran aquí en sus partidas, dónde están dentro del modelo BIM. También para el control de costes, la ejecución de la obra, etcétera, pues se va a ir incluyendo en todas esas partes. Muy bien, a ver, otra pregunta. Comenta un asistente, la generación de los capítulos del árbol de presupuestos, si se hace en Mideplan, o cómo se asigna una partida a un capítulo. Sí, eso está en las opciones de las clases, en Mideplan, en clases de elementos, con este icono, capítulos. Entonces, aquí es donde se definen los capítulos que uno quiera. Nosotros hemos dado por defecto estos 30 capítulos, pero aquí si se quieren cambiar los nombres o los números, pues se puede hacer para cada uno de ellos. Bien. No sé, si no tenéis por el chat ninguna pregunta más del área de gestión, pasamos a unas preguntas que hay del área de estructuras. A ver, un momento, acaba de llegar una. Sí, pregunto a un usuario si trabajamos con IFC 2x3. Bueno, IFC, el formato IFC, si quiero lo respondo yo, tiene varias versiones, desde la versión 1, ahora estamos en la versión 2x3. Ya hay especificaciones, aunque no son oficiales, de la versión 4. Realmente nosotros hemos estado viendo de ninguno de los programas que hemos enseñado ahora, ni de Revit, ni de Allplan, ni de Archicad, soportan la siguiente versión del IFC con sus especificaciones. Con lo cual, no tiene sentido que nosotros empecemos a trabajar en un formato que no soportan los programas BIM. Tengan la seguridad a los usuarios que cuando cualquiera de estos 3 programas, el primero de ellos ya soporte la siguiente versión de IFC, incluiremos también, dejando la actual versión, incluiremos también la versión 4 del IFC. Pero por el momento, incluso les puedo decir así fuera de micro, que tenemos los programas preparados para trabajar en 4, pero todavía queremos que, ¿para qué los vamos a sacar al mercado si no hay ningún programa BIM que lo soporte? Bien, pues si no tienen más del área de gestión, si quiere pasamos al área de estructuras. A ver, había una pregunta, David, que decía un usuario, si tenemos las fases creadas en Trical, no sé si ha coincidido con ese momento de interrupción que ha habido, tenemos las fases creadas en Trical, si se pueden exportar la estructura por fases en IFC. Sí, en este caso, esta estructura tiene las fases aquí creadas, se pueden ir filtrando, puedes ir activando, desactivando cada una de ellas. Y cuando lo exportas, se exporta con las fases que tengas activadas en ese momento. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a activar la primera fase solamente, que sería la cimentación y pilares. Y cuando exportas a IFC, se tienen en cuenta los filtros que figuren en esta zona. Por ejemplo, antes hemos visto cómo podíamos exportar con armaduras o sin ellas. En este caso, activo las armaduras, pero solo estoy activando la fase primera. Entonces, genero el archivo IFC, lo dejo en el escritorio, una fase, por ejemplo, lo llamo.
Ahí me ha preguntado si quería mover el edificio a la posición en la que se encontraba cuando fue importado. Esto es lo que os comentaba de desplazar al origen de coordenadas. Le he dicho que sí. Y vamos a ver ese archivo que se ha generado, una fase.ifc, pues incluirá solo esos elementos. O sea que se puede filtrar por fases. A ver, esto tiene todo. A ver qué ha sucedido. Un segundo, a ver si no he abierto o no lo he generado correctamente. No, es que tengo el edificio completo ahora, están todas las fases. A ver, desactivo por aquí las que quiero. Voy a quitar las armaduras para que no tarde tanto, porque tengo todas las fases activadas. Ahora tengo solo las fases que me interesan. Exportar, crear modelo BIM. Aquí lo dejo en el escritorio, lo llamo una fase, así con un 1 con números. Y aquí le voy a decir que me lo exporte pues con todos estos datos. Quizás sea esto lo de los conjuntos lo que me ha generado el proyecto completo. No, me ha vuelto a activar todas las fases. Un segundo, porque como tengo dos versiones de TreeCalc, voy a hacerlo con la otra. Sí. Porque yo David, creo yo creo que hemos visto un poco el proceso, ¿no? Sería exportar una fase desde TreeCalc y luego en el programa BIM importarla la fase que hemos, ¿no? Y asignarla allí a una familia o lo que quisiéramos. Bueno, yo creo que la respuesta, digo porque hay varias, yo creo que está respondida. Vale. A ver, comenta otro asistente si le podemos decir qué elementos en estos momentos se están exportando con sus armaduras, en el caso de hormigón o de concreto, con sus armaduras ya en el modelo BIM 3D. Si comentas un poco hasta ahora cuál es el estado del arte del desarrollo de las armaduras en 3D. Sí, pues de momento las armaduras en 3D que exporta TreeCalc son las de las zapatas, las de los pilares y las vigas, esos tres tipos de elementos. Poco a poco iremos añadiendo más, como pueden ser muros, losas, etcétera, pero de momento, si abro de nuevo la estructura que teníamos, pues las que se muestran aquí en 3D al activar armaduras son las que se exportan. Serían pilares, vigas, por aquí teníamos esta viga con sus armaduras, y las zapatas. El caso de las esperas de cimentación también, ¿no? Sí, las esperas también, efectivamente, por aquí están. Se exportan tanto si hay una losa de cimentación, como en este caso, como en la nave que habíamos hecho antes, la nave industrial que tenía zapatas. Aquí, pues si activo el render, pues tiene, bueno, en este caso no hay esperas, pero sí hay pues la placa de anclaje. Entonces, las armaduras de vigas, pilares de hormigón o zapatas las exporta TreeCalc, así como los detalles de placas de anclaje de acero, aquí veis con sus patillas, o los detalles de unión con las chapas y los tornillos que comentábamos. Poco a poco iremos detallando más, pero cada vez se pone más hincapié en que no se genere simplemente un modelo BIM, sino que se genere con un nivel de detalle. Esto se va avanzando mucho y los requisitos que se van exigiendo según cada proyecto, pues pueden solicitar un nivel de detalle mayor, lo que se llama LOD, pues puede ser, te lo pueden pedir con mayor nivel de detalle o con menor nivel de detalle. Entonces, TreeCalc ya va estando preparado para el máximo nivel de detalle posible de todos los elementos que calcula. Bien. Comentaba un usuario si podríamos ver la tabla de fabricación para ver cómo desde esa tabla se pueden exportar también elementos. Sí, pues eso lo tienes por aquí en resultados fabricación, ver tabla global de fabricación. En esta tabla lo que incluye el programa es el detalle de todos los tipos de elementos que se necesitan, desde metros cúbicos de hormigón a kilos de acero. Por aquí, por ejemplo, estamos viendo para esta nave, pues cada zapata con la armadura que necesita, 10 de patilla más 130 más 10 de patilla, el total de longitud, el total de kilos de cada uno de estos elementos y también la resistencia del acero. Luego por aquí en las vigas, pues armadura longitudinal, estribos, etcétera, las vigas de cimentación. Abajo podemos ver también el detalle del volumen de hormigón, metros cúbicos de hormigón en vigas zapata o en zapatas, y los elementos de acero estructural, en este caso pues dentro de la rama de barras y pórticos, pues los pilares, vigas, etcétera, qué tipo de perfil tiene cada uno, su longitud y su peso. Entonces tenemos aquí también la posibilidad de exportar cada uno de estos elementos con este icono. Exportar modelo BIM sería para generar un archivo IFC que incluya los elementos, las armaduras
y las piezas de unión y de anclaje, opcionalmente. Podemos activar las tres o alguna de ellas. De ese modo obtendríamos pues, el modelo 3D completo. Y si queremos exportar solo un elemento, pues lo puedes hacer con este icono. Aquí seleccionas, por ejemplo, pues esta unión, pulsas este icono, exportar modelo de unión, y me dice que es necesario seleccionar previamente el modelo de la unión. Hay que seleccionarlo aquí a la izquierda. A ver, este de aquí. Exportarlo. Me pide un nombre de archivo, lo dejo en el escritorio y lo guardo. Entonces, de ese modo, estoy exportando únicamente la unión. Vamos a abrirlo. Y bueno, pues aquí te enviaría únicamente el detalle de unión por si se lo queremos enviar a alguien para que tenga claro cómo se va a realizar. Bien. ¿Quieres enseñarlo o pasamos a otra pregunta? Lo he enseñado, pero quizás no lo habéis visto. A ver, Sí, ¿lo sí, estáis sí, ya viendo está. ahora? Vale. Sí, vale. Sí, ahora sí. Bien, bien. Vale. A ver, comenta otro usuario si podemos enseñar un poco el tema de los distintos árboles para estructurar la información que Trical exporta de la estructura. ¿Eh? Sí, eso lo hemos comentado antes. Cuando tú lo exportas, el archivo, con este icono de crear modelo BIM, te pregunta el nombre del archivo. Aquí lo dejamos en el escritorio y, bueno, pues lo voy a llamar, por ejemplo, A. Guardar. Y en este momento te pregunta cómo quieres organizarlo. Si por tipo de elemento, por fase o por conjunto. Por ejemplo, voy a crear el A por tipo de elemento. Voy a generar otro modelo, que en este caso, pues en vez de 1, 2 y 3 los voy a llamar A, B y C, pues este sería el B. Y le pido que me lo organice por fase. Y a continuación lo llamo C. Y aquí le pido que me lo organice por conjunto. Entonces, estos tres archivos incluyen el mismo modelo BIM. Aquí los tengo, el A, B y C. Y lo único que varía es el árbol de la estructura jerárquica que se muestra aquí a la izquierda. El primero está organizado por tipos de elemento. Pilares, vigas, zapatas. Aquí podemos ir desactivando algunas de ellas. Podemos desactivar las vigas, etcétera. Está por tipos de elementos y luego en cada tipo de elemento, pues si lo desplegamos figura cada una de ellas, ¿no? Las vigas de una zona y de otra, sus vigas y sus armaduras. En este caso, pues he activado estas de la cota superior. El segundo archivo, el que habíamos llamado B, este está organizado por fases. Entonces, bueno, pues en el árbol figura por aquí la lista de fases y dentro de cada una de ellas, pues en este caso las distintas cotas y los tipos de elementos. Cuando lo vas a exportar, Trical te lo muestra, en esa ventana te indica, cuando vas activando una u otra, incluso puedes activar varias a la vez, te indica cuál es la organización que va a tener. Entonces, si desactivas todas, pues te lo agrupa por cota, tipo de elemento y elemento. Si activas, por ejemplo, fases y tipos de elementos, pues te manda primero el tipo de elemento, después la fase, la cota y el elemento, y así sucesivamente. O sea que te indica ahí cómo lo va a agrupar. La tercera que hemos enviado, que era el archivo C, esta iba por conjuntos. Entonces, en esta estructura, pues hay distintos conjuntos, el conjunto pilares, el conjunto arrastramiento longitudinal, faldones, etcétera, que son grupos de barras iguales. En este caso, por ejemplo, he desactivado esas vigas, lo vuelvo a activar, desactivo las correas y, bueno, pues así sucesivamente. Bien. Otra pregunta, David. Sí. Sí, se trataría de, no sé, quiere ver las tipologías del asistente de naves que tenemos. Sí, pues vamos a verlas. Voy a cerrar por aquí estas ventanas. Cuando hemos creado la estructura nueva, aquí le dimos a archivo nuevo, lo llamé nave 5, pues vamos a llamarlo, a ver, bueno, de cualquier modo. Y cuando vamos a la función geometría nave, tenemos nave a dos aguas, nave a un agua, diente de sierra, marquesina a dos aguas, a un agua o esta otra nave que tiene aquí las barras de sección variable.
pero luego cada una de ellas ofrece muchas variantes. Por ejemplo, cuando elegíamos antes la nave a dos aguas, que la he pasado así rápido, lo primero que te preguntan son las dimensiones. Aquí le indicas el número de pórticos que quieras, por ejemplo, 8 pórticos, la separación entre los pórticos, la altura en los lados, etcétera, la anchura. En la siguiente pantalla te pregunta el tipo de cercha que quieres colocar. Entonces tienes cercha Polonceau, cercha inglesa, cercha belga, sin montantes, esta otra, distintos tipos como veis aquí. Luego vigas trianguladas tipo Pratt o Warren, etcétera. Por ahí lo vais viendo. Y vamos a elegir, por ejemplo, inglesa. Luego, cuando eliges una de estas, aquí puedes indicarle el número de subdivisiones que quieras. Por ejemplo, en vez de 4, pues le pongo 8. También se puede activar esta opción de la cercha peraltada, donde le indicas que el centro no va a estar en la misma altura en la que están los pilares, sino que va a estar más elevado. En este caso, esta cota de 100 pues sería esta altura de por aquí y la podemos modificar, ¿no? Si lo desactivas, pues te muestra el tirante inferior horizontal. Y luego también le puedes añadir una longitud encima del pilar para que el tirante pues no esté situado justo en el nudo, sino unos centímetros más abajo, los que le indiques por aquí. Luego por aquí en estas siguientes páginas del asistente lo que me pregunta es si quiero arriostrar todos los vanos o solamente algunos de ellos. Por ejemplo, el primero, el cuarto, el quinto. Por aquí vas activando los que quieras. Vamos a activar el último. También si quieres que existan o no arriostramientos pues en una zona u otra. Y los de la cubierta, pues si quieres dividirlas en dos partes, por ejemplo, o en 4 partes, aquí tendrías más arriostramientos. Entonces, como veis, cada uno de esos tipos ofrece muchas variantes en cuanto a la geometría. Luego aquí ya empieza a hablar de las secciones, habla de los tipos de perfiles que vamos a utilizar en cada uno de los elementos. Hay una base de datos muy amplia que también es ampliable para elegir. Y en las siguientes páginas del asistente pues ya nos incluye las cargas de viento, etcétera. Y bueno, pues ya serían, digamos, al margen de la geometría, serían desde el punto de vista de las cargas. Hay otros asistentes luego, aparte de las naves, para crear otro tipo de estructuras. Por ejemplo, para calcular andamios, pues también hay asistentes, definir andamios, distintos tipos, circulares, torres de acceso, etcétera. Y todo esto pues te va ayudando a la definición de la geometría. Le vas poniendo aquí las dimensiones, el número de alturas, etcétera. Y bueno, pues hay muchos tipos de estructuras así ya parametrizados. Eliges dónde quieres colocar diagonales o dónde quieres colocar accesos, estas escaleras y tal. Y de este modo pues se genera la geometría de la estructura y también las cargas con la normativa correspondiente. Entonces, aparte de que se pueden dibujar las estructuras a mano o importarlas de los modelos BIM, pues hay muchos asistentes que te ayudan a definir la geometría. Muy bien. A ver, ya casi de las últimas preguntas. Realmente es una pregunta muy general, ¿no? Hay un usuario que dice que hemos visto empezar en el programa BIM a meter la geometría y pasarla a Trical, y luego en otros casos empezar la geometría en Trical y pasarla al programa BIM. Nos pregunta un poco qué flujo, qué proceso de trabajo le recomendamos. Bueno, realmente cualquiera de los dos métodos puede ser válido. Yo lo que he planteado inicialmente ha sido, partiendo de un modelo 3D ya definido en BIM, si se comienza con el diseño del edificio antes de pensar en la estructura, pues se puede hacer así. Empiezas a diseñar el edificio sin pensar en Tricalc de momento, pero ya vas introduciendo pilares, vigas, forjados. Y cuando empiezas a calcular, pues ya lo pasas a Trical, lo calculas y si hay que cambiar algún elemento, lo devuelves para acá. Ese puede ser un modo de trabajo. Pero os había planteado antes el modo de trabajo de empezar en Tricalc, sobre todo para los tipos de estructuras que ya están parametrizadas en Tricalc. Si tienes que calcular una nave a dos aguas, no tiene sentido que empieces a dibujarla en Allplan y luego la lleves a Tricalc, sino que la dibujas primero en Tricalc, te la llevas al plan y allí ya le colocas los cerramientos, etcétera. O sea que depende un poco de los casos. Bien. Pues esto era la última pregunta. No sé si hay alguna más. Todavía está abierto el chat. Todavía tienen la oportunidad de finalizar con alguna pregunta. Y si no, pasamos a la despedida. Sí. Bueno, pues yo me despido yo primero, David, y luego tú. Muchas gracias por su asistencia.
creo que el objetivo del workshop, que era hacerles una visión general de cuál es el estado del arte de la conexión BIM entre todos los programas de Artec y distintas plataformas BIM, creo que se ha conseguido. Comentarles que los que nos siguen, como he visto que hay nombres muy conocidos de otros workshops, ven que la evolución es constante, ven que el tema BIM es una apuesta real y que tenemos herramientas reales que aumentan su productividad. Anunciarles también que seguiremos y que en el próximo mes de enero tendremos nuevas novedades muy interesantes. Por mi parte nada más. Muchas gracias, David. Te dejo a ti. Pues nada más por mi parte. También agradeceros la asistencia e insistir en que si queréis ampliar alguna de las partes, pues nos lo vayáis comentando y ya os vamos haciendo demostraciones personalizadas sobre alguna parte que os interese.